el periodo no manifestado de intensa actividad sutil y la teoría de la evolución de Darwin. Este es el octavo vídeo que estoy haciendo sobre el tema de la inteligencia universal, a la que llamamos Dios, en base a las enseñanzas de Swami Vivekananda en su artículo Jnana Yoga, Unidad en la Diversidad, que he traducido al español. Aquí podéis ver mi admirado Swami Vivekananda. Si nos fijamos bien en el proceso de nacimiento de un árbol, descubriremos que la semilla no se convierte inmediatamente en árbol, como hemos hablado en anteriores vídeos, sino que tiene un periodo de inactividad, o más bien, un periodo de mucha acción sutil no manifestada bajo tierra. Es la germinación. Llega un momento en que la semilla explota, eclosiona y rompe su cubierta, es decir, se degenera, y de esta degeneración surge la regeneración como árbol. Si la continuidad del universo es cierta, podríamos inferir que todo el universo actúa al igual que la semilla bajo tierra, es decir, todo el universo concentrado en una diminuta forma sutil no manifestada que concentra toda la masa y a partir de ahí eclosiona y surge el universo, hasta llegar a la degeneración final en el que el universo muere. El doctor indio Dantu Murali Krishna afirmaba, y os leo: este principio de muerte térmica del universo es muy similar al concepto hindú de pralaya, o disolución del universo. En ese estado, todo el sistema y el orden del universo se han desvanecido, y entonces la aleatoriedad está en su máximo apogeo y la entropía ya no puede aumentar más. En el campo de batalla de Kurukshetra, el señor Krishna iluminó a Arjuna mostrando sus múltiples formas. Y Arjuna visualizó y sintió miedo al ver el universo entero en el cuerpo de Krishna y también al ver el fuego de la perdición. Arjuna así lo explicaba en el Bhagavad Gita: cuando veo tus bocas con esas temerosas mandíbulas que se asemejan al fuego de la perdición, pierdo todo el sentido y no encuentro alivio. Sé benevolente, oh Devesha. Todo el periodo de manifestación de este universo, su descenso a la forma más sutil, permaneciendo allí durante algún tiempo y luego volviendo a emerger, a salir, se llama en sánscrito kalpa o ciclo, como hemos visto en el vídeo anterior. Pero la pregunta aquí es: ¿cuántas veces se repite este ciclo? Si aceptamos que las formas más sutiles se desarrollan lentamente y gradualmente se vuelven más y más burdas, y si aceptamos también que la causa es lo mismo que el efecto, y el efecto es solo la causa en otra forma, podríamos inferir que todo este universo no puede ser producido de la nada. No hay sin nada, nada hay sin una causa, y la causa es el efecto en otra forma. Y si esto es cierto, este ciclo se repite indefinidamente. Ahora podríamos preguntarnos, ¿de qué se ha producido entonces este universo? Y si todo lo que hemos visto anteriormente es cierto, la respuesta solo puede ser una: de un universo precedente. ¿De qué han sido producidos los hombres? De su forma sutil anterior. ¿De qué ha sido producido el árbol? De la semilla. Todo el árbol está involucrado en la semilla, brota y se manifiesta. Y entonces podríamos asegurar que todo este universo ha sido creado a partir de este mismo universo que existe en una forma diminuta. Cuando se ve, cuando lo vemos, se ha manifestado. Luego volverá a esa forma diminuta no manifestada y de nuevo se manifestará. Es decir, las formas sutiles surgen lentamente y se vuelven más y más burdas hasta que alcanzan su límite. Y cuando lo han alcanzado y está en el límite máximo que pueden llegar, retroceden más y más y más, volviendo más y más sutiles nuevamente. Este emerger de lo sutil y volverse a lo burdo, simplemente cambiando la estructura y forma de sus partes, es lo que en los tiempos modernos se llama evolución. En 1859, Charles Darwin publica su famosa obra sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Y también publica El origen del hombre y la selección en relación al sexo, aunque Alfred Russel Wallace ya lo había publicado casi el mismo concepto un año antes. Darwin decía: no es el más fuerte de las especies quien sobrevive, tampoco el más inteligente.
Quien sobrevive es aquel que es más adaptable al cambio. Y hoy, excepto algunas ramas de algunas religiones, la teoría de la evolución es aceptada lógicamente por la comunidad científica. Pero toda evolución es precedida por una involución. Ya hemos visto que la semilla es el padre del árbol, pero otro árbol mismo fue el padre de esta semilla. La semilla es la forma más sutil de la que procede el gran árbol y gran y precioso árbol, que es la forma burda. Y otro árbol grande era la forma en que está involucrada en esa semilla. Todo este universo estaba presente en el sutil universo cósmico. Quería compartir con vosotros una reflexión del astrofísico y divulgador norteamericano Carl Sagan, que decía: una parte de nuestro ser sabe que es de aquí de donde procedemos. Ansiamos volver y podemos hacerlo, porque el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia estelar. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. La simple célula que luego se convertirá en hombre era simplemente el hombre involucionado y se convertirá en hombre. Pero quizás este punto no sea aceptado por todos los evolucionistas. Insisto que este vídeo no es criticar, debatir el estado de la ciencia, sino comparar nuestro estado de conocimiento, más o menos el que tenemos hoy en día, con lo que se dice en el Bhagavad Gita. En el siguiente vídeo reflexionaremos sobre el tema de nada puede ser creado de la nada. Muchas gracias.